Entre Amigos es auspiciado por Dismar Salud y Cultura para su vibromasajeador Orgánico Jack. Profe, vení acá. El canal de la familia en este momento
se siente muy honrado que Pilar en pleno viene el Conservatorio de Música Sofía Mendoza de la Universidad Nacional de Pilar a hacer su concierto. Profesora Virginia. Buen día. ¿Cómo está? Tanto Muchas tiempo. gracias de cedernos una Qué vez maravilla. más el espacio con toda nuestra delegación, felices después de 2 años. ¿Verdad? Entonces vemos el avance de ellos en todo este tiempo. Qué maravilla. Le saludamos al profesor Aristides Recalde, profesor de guitarra clásica, Ada Ábalos, profesora de piano, María Mercedes Villamayor, profesora de piano y lenguaje musical. ¿Va a la lenguaje musical? Teoría y práctica de la música. Ya ya. le dejan más la música, Espera. ya solfeajan más. Qué maravilla. Ya enduja, o ya ahí. Bueno, señores, tenemos el concierto total hoy día del Conservatorio de Música Sofía Mendoza de la Universidad Nacional de Pilar. Vicky, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Chulina, miren qué linda que es. Bienvenidos, chicos. Yo ya les aviso lo que no hay ni un bocadito, si no lo sotan la bocadito uno. ¿Verdad que no hay bocadito? Ah, no, el mes próximo. O sea que muchachos, en seco y tella yo voy a ayudar. Profesora, bienvenida. Muchas gracias. Y a continuación tenemos el coro de cámara. Dentro de nuestra carrera de música tenemos la modalidad de canto lírico. Y en ese contexto tenemos un coro de cámara, que es el coro de cámara, voy a explicar un poquito, que son las voces trabajadas. Y es una pequeña agrupación para un recinto pequeño, por eso se llama coro de cámara. Ah, ya. Entonces ellos van a cantar una música primero de Giuseppe Verdi. Habíamos comenzado con Mi Patria Soñada, del gran bate pilarense Carlos Miguel Don Carlos. Jiménez, que ayer se cumplió 100 años de su natalicio, entonces queríamos homenajearle y comenzar con ese tema. Y a continuación vamos a hacer el coro de cámara, una composición célebre de Giuseppe Verdi, para el coro de cámara, que es el Nabucco, de la ópera Nabucco, el Va Pensiero. Vamos a cantar en italiano y luego vamos a continuar con Un cielo de ñandutíes, de Óscar Cardoso Campos. Exacto. Bueno, perfecto, no hay problema. ¿Hacemos un tema? Sí. Bueno. Atenti, chicos, sin gallos,
maravilla. Qué bien afinado. Bien afinado. Canto lírico, de primer y segundo año. Espectacular. O sea que a mí siempre me gustó, Virginia, el tema de los grupos corales. Yo me acuerdo antes cuando estuve muchos años como director de cultura en la Municipalidad de Ciudad del Este y mi pasión era enseñarle a los chicos guitarra, arpa y tuve la suerte de conocer al profesor Arzamendia en Ciudad del Este y formamos unos recitales cada año que se llamaba A Tres Banderas. Venían los coros de la Argentina, del Brasil y nosotros de Ciudad del Este. Y acá de Asunción se iban la gente y era un espectáculo. Qué cosa linda. En realidad la voz humana es el primer instrumento, el instrumento más perfecto, entonces Sí, ¿verdad? es la base de todo. Y también la voz humana cuando quiere morder. La ñañalaya. ¿Tenemos tiempo para un temita? No, ¿O vamos a después hacerlo? volvemos en un momento. Conservatorio de Música Sofía Mendoza de la Universidad Nacional de Pilar, junto acá con mi gran amiga la profesora Virginia Aquino, directora del conservatorio. Guatáname cómo son las cosas. Y te fuiste tan lejos y tantas cosas lindas. Qué lindo el coro, la gente. Y ahora ya veo que tenés también, ¿te acuerdas que el año pasado no tenías el tema de guitarra clásica? Después vamos a hablar sobre eso. Eso era algo pendiente. Vamos a y hoy escuchar sí. música. Volvemos con la música paraguaya. Vamos a hacer una obra de Oscar Cardoso Ocampo, Un cielo ñandutí para Muy todos bien. ustedes. Árboles
Excelente. Qué bueno, ¿eh? Realmente, ¿sabes lo que más me llama la atención? Es la afinación que tiene. Por lo visto acá uno le... Así mismo, son estudiantes de la carrera de canto. No importa. ¿Cuántos hay que estudian y nos cantan? Y sí, se hace un trabajo maravilloso porque tenemos un plantel docente genial. El profesor, quiero hablar un poquito de la cátedra de canto lírico. Tenemos el honor de contar con el maestro Luis Gaona en canto. Él es el formador de estos chicos, también el profesor Justo Pastor Rodríguez. Entonces ellos están en buenas manos, ¿verdad? Entonces estamos desarrollando las capacidades previstas en nuestro proyecto educativo institucional. ¿Cuántos años ya, Virginia? Y este es el tercer año, 2 años y medio de trabajo incesante dentro de la carrera de pregrado, porque eso quiero explicar un poquito. La Universidad Nacional de Pilar distinguiéndose siempre en cultura, en este caso en la música, también en la investigación científica, y nosotros tenemos el honor, el privilegio de decir que somos los únicos que tenemos la secuencia completa de pregrado y grado en música. Así mismo. Entonces es una carrera bastante integral realmente, con todo el sentido de lo que implica la palabra integral. Entonces, 7 años comprende la carrera de pregrado y 4 años más la licenciatura. Entonces son un total de 11 años más la tesis. Qué bueno, eso yo estudié ya, profe. Ya ni primer grado no omití la música. Todavía no estamos teniendo instrumentos populares, vamos a tener dentro de poco. Sí, ya sé, ya está el profesor Aristide. Sí, vamos a hacer guitarra popular, batería, bajo eléctrico, pero eso es un poquito más corto. Un poquito más corto. Espectacular. La presentación, profe, de otro. Bueno, aquí tenemos a una alumna del tercer año de canto lírico también, alumna del profesor Luis Gaona. Ella es Lucía Silva y nos va a interpretar Chiperita de Juan Carlos Moreno González y Frutos Panes. Bien. Vamos a comenzar. Adelante. Es mi cuerpo una palmera que se quiebra al caminar. Si me dicen adiós reina, les contesto yo al pasar. Si soy reina es mi corona, mi canasta de Shiva. Mi canasta es mi corona, mi canasta de Shiva. Shiva, so Shiva bati, Shiva piru, Shiva sabor, aramino kamanduvi. Shiva piru, Shiva kira, Shiva wasu, Shiva bua, anyanga donde vengará.
Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Profe, vení pues. No te hables otra nada. Yo la pesa de él ya dirigiste. Niño Monguetana. Vos sabías que las soluciones para los problemas de sonido lo tiene el Music Hall. Sí, por supuesto. ¿Vos conocés? Excelente, sí. Representante en Paraguay de Yamaha. Parlantes, mezcladoras, la máxima potencia y todo el equipamiento de sonido lo tiene Music Hall. Casa Central, Teniente Fariña 962, casi Estados Unidos, 441-609 al 10. Ahí, ¿cómo se llama? Está el violín. Después está violonchelo. Viola, violonchelo. El violín es el más chico. Más chiquito. Y el más grande es viola. Viola. Jamás la violonchelo. El que se toca entre las piernas. Ese tiene otro nombre. Chelo. Chelo. Ah, sí. Violonchelo, chelo. ¿Y aquel matungo? Contrabajo. Contrabajo. ¿Eh? Contrabajo. Violinazo, mi idea. Ese normalmente se le dice el violín grande. Violín grande, ¿verdad? Normalmente la gente dice no es el violín grande. En realidad se llama contrabajo. Por más somos buenos y ayuda de verdad. ¿Eh? Sí, así mismo. Y todo hay eso en Music Hall. Todo. Allá todo, está el. Ahí está. Violonchelo. Amor viola. Cámara acá. Music Hall. Sí, señores. Teniente Fariña 962, casi Estados Unidos. 441-609 al 10. Apoyado por la profesora Virginia Aquino, que ella conoce. Gran violinista, gran maestra. Por sobre todas las cosas, gran amiga. ¿Continuamos? Continuamos. Quería agradecer especialmente a los que nos acompañan, a los profes que nos acompañan, la maestra Mercedes Villamayor en el piano y su hermano Daniel Villamayor en el violín, que fue el que presentaron el tema anterior, acompañaron el tema anterior. Ahora tenemos a una flautista estudiante de la carrera de flauta traversa, alumna del maestro Víctor Ayou. Ella es Micaela Fornerón. Nos va a interpretar en la flauta traversa una guarania, Mi pequeño amor, de Ramón Ayala. Muy bien, adelante. Por la fe. Muy bien, muy bien. Qué lindo el tema de la flauta. La flauta tiene también varias medidas y tiene otros nombres, así como los violines. Sí, sí, sí. Está la flauta contralto, está el flautín,
o la flauta piccolo, ¿verdad? Que tiene un sonido agudo, agudo, agudo. Es que se tocan las bandas y eso. Sí, también. ¿Eh? Pero no hay solista de esa flautita chiquitita. Sí hay. Solista sí sí hay. que toca. Sí, con ¿En orquesta de serio? cámara. Hace poco una compañera, justamente le quiero mandar un saludo, Rocío Cáceres, estuvo tocando de solista con la orquesta de cámara municipal. Mira, Una obra para piccolo y orquesta. yo no entiendo, yo reconozco mi ignorancia en este tema, pero Patricia Álvarez, mi sobrina, qué lindo que toca. Bellísimo, ella fue compañera, ella fue egresada del Conservatorio Nacional de Música. También le mando un gran saludo, una ¿Qué? gran amiga. Capa, ¿eh? Así mismo, orgullo. Estudió del mucho tiempo en conservatorio. el Brasil también. También, ella estudió 7 años en el conservatorio, luego fue al Brasil a perfeccionarse en San Un Pablo. poco a Jape Maoigo. Excelente, súper Es bien. posible. Ahora vamos a escuchar a otra flautista, pero esta vez del segundo año. Y la flauta es la misma cosa del otro, el primero. Sí, flauta traversa. Ah, traversa. ¿Por qué se le dice traversa? Porque se coloca así de... Exactamente, travesera. Mira. Y el siguiente tema es una guarania, Anaí. Adelante. ¿Cómo se llama la nena? Ella se llama Lucía Segovia, alumna del segundo año de la carrera de flauta traversa. Buena suerte. Muy bien. Después de este tema que nos hizo Lucía, volvemos en un momento. Supermercado Morel Hermano, los mejores productos no tienen por qué ser tan caros. Visita y conozca Supermercado Morel Hermanos, calidez itagüeña con las mejores ofertas en todas sus secciones. Panificados de elaboración propia, carne tipo exportación, pollo, embutido, amplio estacionamiento para la comodidad de sus clientes. Supermercado Morel Hermanos está en la ruta 2, kilómetro 30 y medio, ciudad de Itauguá. Una belleza. Las peñas los viernes y los sábados. Supermercado Morel Hermanos apoya la cultura y apoya a la peña entre amigos acá en nuestro canal del Red Guaraní. ¿Profe?
Ahora tenemos Profe, modelo y tende, bebé. el bloque de guitarra clásica, De guitarra que era una clásica. materia pendiente que teníamos Sí. en el 2012. Hoy tenemos la satisfacción ya de decir que tenemos la carrera de guitarra clásica en Pilar desde el año pasado. Y aquí vamos a presentar al cuarteto de guitarra clásica. Son los alumnos del profesor Aristides Recalde, nuestro maestro de guitarra clásica. Y en este primer tema, que es El sueño de Angelita de de José Félix Pérez Cardoso, va a tocar como solista José Alarcón. Saluda, José. ¿Quién es José? Y les acompaña Lucas Botino. Saluda, Lucas. Bueno, Luca. Alfonso Lescano, nuestro alumno también. Y Qué bueno. el maestro Aristides Recalde. Así que adelante, vamos a escuchar guitarra clásica por alumnos del segundo año de la carrera de guitarra clásica del Conservatorio Sofía Mendoza de la Universidad Nacional de Pilar. Adelante, profe. Bien, buena, profe. El profe Aristides. ¿Cierto que él es el protector de los animales en vías de extinción de Ñembucú? Así dicen, así Sí, dicen. jale de seis y zapato. Ya care pirei, ya mona. Voy pirei, ¿verdad? Del Ñembucú. Quiero saludarle a esa gente de Pilar que ahora están pasando un poquito mal por la inundación. Sí, Estamos realmente. contando cada día cuántos centímetros va subiendo el río. Entonces un saludo enorme a esa gente heroica, la heroica Pilar se le dice a ellos. Y aquí demuestran, ¿verdad?, que ellos siguen esperanzados, siguen estudiando, ¿verdad?, a pesar de las circunstancias de la naturaleza que ahora no está atajando un poquito por todo ese tema de la inundación. Pero seguimos y quiero presentar el segundo tema. Pero antes de eso, hablando del río, Sí. quiero saludarle a mi gran amigo Víctor Río y a Pablo
Anidena Cambani Ñañá. Acá está su Ríos, hija. está su hija. Igualito a Pablo. Sí. Pero mejorando. Pablo iba ahí formado. Lo que es la raza. Formango iba ahí de Pablo. Mira qué linda que es su hija. Y le parece. Hermoso. Él parece una caricatura. Un abrazo grande a todos mis amigos del Pilar del Ñembucú. Un abrazo grande. ¿Y ahora, profe? Ahora vamos a escuchar La vida del Yaguá, de Herminio Jiménez. Y el solista va a ser Lucas Botino. Saluda, Lucas. Buena, Lucas. Y les acompaña José Alarcón, José Alfonso Lescano y el maestro Aristides, que es su profe de guitarra clásica. Muy buena. ¿Cómo era que se llamaba? La vida del Yaguá. La vida del Yaguá. Vida del Yaguá. ¿Qué pasó, Rodrigo? Ah, pues esta era tu música. Patito, ¿qué tal el nombre de la música? La vida del Yaguá. Que estamos o sea, allá, hoy coa. Así mismo. Y uno es el arquitecto de su vida. Increíble. Hay gente que tienen todo y son una manga de infelices, amargados, estrés. Se van a los psicólogos y eso y pagan $200 para hablar y escuchar. En vez de ya pasaron más de $200 allá. Con los amigos. Sí. Con una peña entre amigos. Sí, señor. ¿Profe? Bueno, voy a anunciar el último tema que va a interpretar. O sea que me gusta tu copiatín. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Sí, yo lo veo. Bueno, el último tema es Polka María, de Aristóbulo Domínguez. El intérprete de acá, en este caso la primera guitarra va a ser el maestro Aristides Recalde y les acompañan sus alumnos.
Buena, Aristide. Excelente. Y, profe, ya hay la, ¿cómo se llama el tema de la enseñanza de la guitarra? La carrera de guitarra clásica. Tenemos desde el año pasado. Y todavía no tenemos los No podemos instrumentos. armar dentro de 2 o 3 años clásico en lugar de requinto también. Y se tendría que instrumentos populares. Sí, Vamos a instrumentos tener populares. el año pasado, es más, el caso de José Alarcón, me dice el papá de Josecito Alarcón, yo no quiero que toque guitarra clásica, quiero que toque requinto como Juan Cancio. Dice. José, ¿sabes qué? Estudiar tu guitarra clásica y después agarrar el requinto y tu comienzo, o sea, la base que vos tenés con la guitarra clásica usando el requinto, va a ser maravilloso. Realmente. ¿Verdad? Sí mismo, claro. Qué lindo. Pero no obstante, el año que viene vamos a abrir la carrera de ¿Y la por qué carrera no de armamos instrumentos populares. este año, por qué no armamos algo en Pilar, en la universidad? Y vamos a irnos junto con Rosana, vamos a hacer allá y con el grupo, vamos a hacer... Váyate hoy el requinto magistral. Una conferencia magistral Aupea. Vamos a hacer una conferencia magistral, no creo que sea. sobre la importancia de los instrumentos populares Sí, señor. para mantener y preservar lo autóctono, que es nuestra música. Así es. Es diseñar de música, lo Sí, señor. autóctono. Volvemos en un momento. Yo necesito aplauso para comenzar. Ahora sí. Exactamente. No me gusto hoy. Conservatorio de Música Sofía Mendoza de la Universidad Nacional de Pilar. Sepan ustedes, señores, que Racura Country se imagina vivir en un barrio cerrado con calles de doble avenida, con pavimento de hormigón armado, con hermosos y frondosos árboles, tendido de fibra óptica subterránea, instalaciones eléctricas subterráneas, seguridad total, tecnología de punta, con pórtico de acceso. Tienen 26 cámaras de seguridad, alambres con sensores de movimiento, tiene drenaje pluviales y cloacales subterráneos. Esto y más en Racura Country. Adquiriendo un terreno usted igual adquiere un título de membresía. Más informes al 021-645-021 o www.racura.com.pi. Un barrio cerrado de primer mundo. Ya que quiero saludarle a mi sobrina Carmencita Arias. Está de cumple, mi querida sobrina Carmencita Arias Rodríguez. Un beso grande para vos, mamita. Continuamos, profe. Continuamos y quería invitarles a ustedes y toda la audiencia. Esta noche, esta misma delegación va a estar teniendo un concierto de gala en el Teatro Municipal, en la Sala Baudilio Alió, a partir de las 19 horas, con entrada totalmente gratuita. La Universidad Nacional de Pilar siempre con la gente, siempre brindando ese servicio de extensión a toda la comunidad y ahora por primera vez en Asunción. ¿Qué categoría? Pero qué categoría. ¿A qué hora va a comenzar el tema? A las 19 horas, en el Teatro Municipal, en la Sala Baudilio Alió. Después vamos a hablar ahora porque hacer todo un movimiento de tanta gente tiene que tener algún apoyo, digamos, económico. Porque de hecho los profesores que están acá valen 1000 porque se nota por la afinación, por la forma de cantar, los instrumentos, todo. Fantástico. Después vamos a hablar de eso ahora. Después vamos a hablar de eso. Porque realmente quiero agarrarle y abrazarle a las personas que son realmente tan altruistas. Porque donde hay música, donde hay deporte, hay altruismo 1000 por 1000. Todos son gente buena. Así mismo, en ese contexto quiero agradecer especialmente a la Gobernación de Ñembucú. Está acá con nosotros el secretario de Educación de la Gobernación, también al licenciado Eber Villalba, ¿verdad? Que es nuestro vicedecano de la Facultad de Ciencias, del cual depende el conservatorio. Y como vos ya le saludaste al doctor Ríos, ¿verdad? Que son los artífices del conservatorio de que este sueño se haga realidad allá en Pilar. Realmente una realidad, ¿eh?
Así mismo. ¿Y el gobernador? El gobernador, sí. Acá ¿Cómo? está su representante, ¿Cuál el el...? señor Carlos Silva, el que amablemente nos apoyó, incluso él qué fue el bueno. que nos consiguió el colectivo. Qué ¿verdad? excelente. Entonces, muchas gracias y un saludo muy grande a él. ¿Qué tal está el camino San Ignacio Pilar? Y ahora está con muchos baches últimamente justamente por las lluvias, pero llegamos siempre con el asfalto. Ahora recién. No, pero hace 2 años estaba bien cuando se inauguró, pero ahora digamos que se está Y guapa, deteriorando. y te llegó. Exactamente. Sí. Es que mira que es un esteral grande, ¿verdad? Sí, O sea, sí, para sí. llegar ahí, ay, pero qué lindo Pilar. Pero se llega, y gusto Pilar, a gusto. Sí. Pilar, Vos sabías, Vicky, que yo quería vivir. Me acuerdo una vez nosotros nos íbamos a Puerto Olimpo con mi papá, después del obraje, y he visto Concepción porque llegamos casi a la noche, o Mindipa, la Concepción. Y yo le dije a papá, yo quiero vivir en Concepción cuando sea grande. Después llegamos a Olimpo, me enamoré de Olimpo hasta hoy día. Después entré en el cuartel y nos fuimos una vez a Pilar. Y dije, yo quiero vivir en Pilar. Así mismo, Pilar. Pero mi valle de corazón es Alto Paraná. De hecho, Alto Paraná. en el año 1958 yo ya me fui, pero quería vivir o en Pilar o en Concepción. Aparte que la gente de Pilar enamora por Son su buenos. cordialidad. Sí. Son muy afectuosos, te hacen sentir como en casa. ¿Y por qué a toda la gente de Pilar y de todo el país le presentaba a tu alumno? Le presento a Ricardo Paredes, alumno de la carrera de trompeta. Su profe es la maestra Vanessa Chávez. Y él viene de General Díaz, que queda a 40 Sí, kilómetros conozco. de la ciudad de Pilar. De ahí están viniendo, son 3 hermanos, después va a tocar el hermanito también el violín, que es alumno mío. Entonces él nos va a interpretar en la trompeta a Ribeño Orezal de José Asunción Flores. Muy bien. Ese es un instrumento difícil de tocar, ¿eh? Difícil de sacarle el sonido, difícil, pero bellísimo. Qué bárbaro. Los yanquis son los estadounidenses, son capos en... Y los centroamericanos, ¿eh? Sí. En ritmo, cuestiones de percusión y de instrumentos de viento. Qué bueno que son, ¿eh? Así mismo. Y qué lindo que toca aquí, que yo escuché varias veces y para mí es lo mejor la banda de policía. Sí, junto sí, con el sí. maestro También. Barreto. Sí. Qué capo, Súper nivel. qué capo. ¿Ahora quién? Esto quiero decir. A la Ipuaí, ¿no veo? Miramos lo que dice acá. Ipuaí, hey. Y las soluciones para los problemas de Ipuaí. Y si el sonido está feo, o sea, Ipuaí lo tiene Music Hall. Todo tipo de instalaciones de sonido para tu negocio o tu casa, las tiene Music Hall. Ya hablamos de esto, Vicky. Todos los instrumentos lindos que existen ahí y accesorios. Espectacular. Casa Central, Teniente Fariña 962, casi Estados Unidos.
Su teléfono, 441-609 al 10. Music Hall. ¿Hacemos un corte? Mira, Patito, un flash y ya volvemos. Mina siempre. Reto Guaraní, el concierto enorme aquí en la Peña Entre Amigos, Conservatorio de Música Sofía Mendoza de la Universidad Nacional de Pilar, bajo la conducción de la directora Virginia Aquino del Conservatorio. Señora directora, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Sí. Usted se fue a la, ¿cómo se llama? Cofiernungá, por el peinado. ¿Hoy? Coafer, en realidad no por el ¿Ayer? tiempo, porque hay mucho frizz. Está muy lindo. No, en serio, está muy lindo tu pelo, por lo visto, dormiste sentada. Prácticamente. Peluca nomás. Peluca. Vaya me sufrí, me cuña. Así mismo. Por arriba tu no yurupe, ya monte, madre. Qué notable. Continúa. Mira los profes, vamos a presentarle a lo que están haciendo realmente patria en este conservatorio, apoyado por las autoridades de Pilar. Los felicito, señores, realmente. ¿Sí? Quiero presentarles al equipo de trabajo que hace posible, como ya bien dijiste, que hace posible que los chicos estén desarrollando de esta manera las capacidades para el día de mañana ser músicos profesionales competentes, que es nuestro objetivo institucional. Quiero presentarle al profesor Víctor Ayó en flauta traversa, el profesor de flauta del primero, segundo y tercer año, el profe Pablo Yegros, nuestra reciente adquisición para Pilar, un gusto, un honor tenerle en Pilar, es el mejor pianista en Paraguay. Y no podemos que digan algo. Sí. ¿Y Gatú no? Vamos. ¿Eh? Vamos a hacerle saludar. Bueno, antes que nada quiero saludar a toda la teleaudiencia de tu programa, Juan Cancio, y decir que nosotros estamos muy agradecidos de estar aquí, de compartir con ustedes, y nosotros como docentes que vamos, ¿verdad? Semana tras semana, hace 3 años, nos sentimos totalmente conformes y muy contentos, ¿verdad? Por estar trabajando así, en equipo, recibir esa calidez y esa dedicación también de los chicos, ¿verdad? Que se están formando en todos los aspectos, ¿verdad? Y eso. Vos sos profesor de flauta. Sí. ¿El profesor? Pablo Yegros, él es pianista. Bueno, yo realmente soy nuevo, este año me incorporé en la institución, ¿verdad? Y realmente valoro mucho el esfuerzo de todos los directivos y en esta ocasión por mostrar también lo que se está haciendo allá, ¿verdad? Y bueno, y muchísimas gracias por invitarme a su programa también. Por favor. El profe Diego Escriba, él es pianista acompañante del primer y segundo año de canto lírico. Bueno, asimismo, este año recibí la invitación de trabajar en el Conservatorio Sofía Mendoza y me encontré con una grata sorpresa. Un proyecto bastante serio, muy bien armado, mucho talento, muchas ganas de progresar y bueno, estoy muy feliz de poder formar parte de este equipo de trabajo. La profe Vanessa, ya la conocemos, la primera mujer trompetista del Paraguay, ya nuestra maestra de la trompeta. Vanessa Chávez. Bueno, para mí realmente es un gusto estar en el programa y como estuvimos hace 2 años, ¿verdad? Estuvimos solamente acompañando a los chicos, ahora ya pudieron ver como el progreso de los chicos, escucharon a trompetistas, flautistas, cantantes y realmente se ve el progreso, ¿verdad? En estos 3 años de trabajo, ¿verdad? Gracias al apoyo también de la universidad, que hace que todo esto se realice. Muchísimas gracias. Así mismo, el apoyo. La profe Ada Ábalos, nuestra pianista clásica en el conservatorio y está con nosotros ya hace 3 años. Medalla de oro del Conservatorio Nacional de Música. Un gusto tenerla, la profe. Buen día y un saludo para todos. Contenta de estar acá trabajando con todos estos chicos que tienen mucho talento.
el profesor Ever Suárez, brasileiro. Una vez más con nosotros, el profesor de violonchelo. Bueno, nada más que solo agradecer, ¿verdad? Por creer, no solamente en mí, pero por también creer en todos los profesores que estamos acá, ¿verdad? Y nosotros también creemos en todo ese proyecto, ¿verdad? El proyecto es muy grande y es para el futuro, ¿verdad? Lo que ahora estamos viendo es porque estamos acá ahora, pero los resultados van a ser para el futuro también, ¿verdad? Vamos a seguir viendo esto y gracias a todos, ¿verdad? Que están apoyando y creyendo en esto, ¿verdad? Por más que todavía estamos acá, pero para el futuro vamos a ver cosas mucho más grandes y mucho más espectaculares. Gracias, profesora Virginia, por creer en todos nosotros. El profe Manuel Cabral, son muchos. Profe Manuel Cabral, profesor de piano, también hace el apoyo en práctica coral. Un gran maestro que muchos ya le conocen a él. Profe Manuel. Muy buen día, Juan Cancio. Agradecerle primero a Dios que nos dio el gusto de la música y felicitarle a estos chicos que nosotros tenemos la misión de formarles. Así como yo desde el año pasado que estoy en Pilar y también como dijo Diego, me llevé una grata sorpresa por el talento natural que hay en Pilar. No solamente en Pilar, en el Paraguay. Hay mucha juventud y les felicito a los chicos porque están estudiando música. Y ellos son el futuro de levantar la cultura, especialmente de Pilar, como yo les suelo decir. Entonces, y agradecerle a Virginia por darnos la oportunidad de trabajar en Pilar y por la confianza que ella deposita en nosotros. Muchas gracias. El profe Alejandro Ríos en contrabajo, nuestra nueva adquisición de este año. Él es el profe de contrabajo, joven, egresado del Conservatorio Nacional, brillante contrabajista. Asimismo, muchas gracias, profesora, por darme la oportunidad de empezar la enseñanza en Pilar, continuando con el trabajo del profesor Ever Suárez en la enseñanza del contrabajo. Además, quisiera saludar a mi familia que me está viendo por la tele y quisiera felicitar a todo el plantel docente porque trabajar con ellos es un honor para mí. El profe de violín ahora, nueva adquisición también, el hermano de la profe Mercedes, que es el profesor Daniel Villamayor, fue alumno mío egresado del Conservatorio Nacional de Música. Profe Daniel. Muchas gracias maestro Juan Cancio por el espacio que nos das al Conservatorio Sofía Mendoza y agradecerle a usted y a todo su equipo técnico que están trabajando incansablemente para que todo esto salga bien y así podamos demostrar el producto o el esfuerzo que hacemos todos para que la música se salga adelante y así también felicitarle a los alumnos por el progreso a grandes saltos en estos pocos 3 años y ya se están viendo los frutos del proyecto grande que es el Conservatorio Sofía Mendoza. Bueno, ahora le voy a presentar a la hermana, que es nuestra profesora de Teoría y Práctica General de la Música, la maestra Mercedes Villamayor, que es su hermana, ¿verdad? Brillante también ella. Profe. Muy buenas tardes. Orgullosa de pertenecer a este plantel docente desde hace 3 años y acompañándoles acá a los chicos a mostrar su talento. El profe Aristides Recalde, guitarra clásica, nuestra adquisición del año pasado. Sí. Él es nuestro profe. Sí, buenas tardes, Cancio, muchas gracias. Gracias, profesora Virginia, primero por confiar en mi trabajo. Muchas ciudades acá del Paraguay tienen esta envidia sana, ¿verdad?, de querer un proyecto así tan importante, tan grande como el que tiene Pilar. Y ojalá alguna vez en Pedro Juan se haga realidad, porque yo soy Pedro Juanino, saludo a mi gente de Pedro Juan. Y bueno, muchas gracias a los alumnos que me permiten también cumplir un sueño con ellos. Muchas gracias. Gracias, profe. Vamos a la música. Vamos a la música. Vamos a la música. Él es César Paredes, también viene de General Díaz, hermano del trompetista que nos antecedió. César Paredes va a tocar Él Solito, que es un motivo popular. Adelante, César.
Muy bien. Conservatorio de Música Sofía Mendoza de la Universidad Nacional de Pilar. Un abrazo grande a mi compadre Marcos Brizuela, que está enfermito, que no pudo venir. Que te recuperes, mi querido compay. Volvemos en un momento. El canal de todos ustedes que está viendo El País. Hoy Pilar en pleno del Conservatorio Sofía Mendoza de la Universidad Nacional de Pilar, bajo la dirección de Virginia Aquino. Profesora, ¿sí? ¿Me puede atajar por favor? ¿Sabe lo que eso es? Sí, hace masaje. Si ya tenés el vibromasajeador orgánico Jack y está recibiendo todos sus beneficios, adquirí ahora el reductor abdominal que es este. Miramos. Sí. Cuando vende cuares a Montema. Cintura Y si es posible, si pones por tu boca mejor, pero vente para la huellita. Adquirí ahora el reductor abdominal Pangao para conformar la dupla embellecedora y destructora de grasa. Pero no te olvides de sus demás productos como la plantilla magnética para los pies cansados, hinchados y adoloridos. Que Pangao nunca te da mañana a veces cúneme. Y esto hace siempre mi compadre Marco. Además te beneficia la regulación de la presión arterial, especialmente para la hipertensión. Nosotros nos vamos a Rodrigo. Esto es el... Y para enchufar Y Marco, pues el capo en esto. ¿Siente cuál es hoy? Mira, por esto vamos a sacar una foto. Seguimos con música. Sí, seguimos. Bueno, a continuación, Aldana Salinas, alumna del tercer año de canto lírico, alumna del maestro Luis Gaona, que hoy no pudo estar, pero le mandamos un saludo. Ella nos va a interpretar de la zarzuela La Tejedora Ñandutí de Frutos Pan y Moreno González, Mujer Paraguaya. ¿No estás nerviosa? No. Ah, qué suerte, si no te hubiera prestado esto para... y va a cantar mejor. Adelante. La zarzuela María Pacurí, vamos. Rubias morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda la día, no siendo gran amor te empeñas, debe ser ella una bella paraguaya, ser paraguaya.
Excelente. ¿Vos sabías que los mejores productos no tienen por qué ser tan caros, Virginia? Para eso tenés que ir para conocer el supermercado Morel Hermanos, que está sobre la ruta 2 del kilómetro 30 y medio, en la ciudad de Itauguá, 1000 por 1000. Calidez itagüeña con las mejores ofertas en todas sus secciones. Panificados de elaboración propia, carnes tipo exportación, pollos, embutidos, amplio estacionamiento para las comodidades de sus clientes. Supermercado Morel Hermanos, en ruta 2, kilómetro 30 y medio, ciudad de Itauguá. Excelente, Morel Hermanos. Profe, ¿cómo es el tema de la soprana, contralto? Soprano es la voz más aguda que tiene la mujer. Ah, no, es el contralto. Contralto es la voz más grave. Ah, grave, al Sí, revés. al revés, sí. La soprano es la más aguda, al igual que el tenor en los varones. El tenor. Y está el tenorino nunca, tápico y llevate treima. Sí, o sí. tenor ligero, no sé. Tenor ligero, sí. Mira. Yo no sabía de realmente la soprano y Sí, soprano la es de bajo. clasificación de no, las sopranos son las voces agudas de la mujer. Después están las mezzosopranos, que están en el medio. Después están las contraltos, que son las más graves. Contralto. Contralto. Y según nosotros que no entendemos, escuchamos contralto es porque es súper alto. No, en realidad es al revés. Las voces graves de la mujer. Mira un poco. Quería hacer una salvedad. El último tema que escuchamos, Mujer Paraguaya, de la zarzuela María Pacurí. La emoción por la tele. No, así nomás lo es. Lo ¿Ya de chuchu verdad. íntegro? Sí. Bueno, quería presentarle a nuestro... Realmente es el que nos aguanta todo. Aquí viene, vamos a aplaudirle, muchachos, para acá está. Él es el director Guasín, nuestro vicedecano. Nuestra bienvenido. autoridad ya en Pilar, el que hace posible que todo esto Muchas sea realidad. Ya estuvimos hablando fuera de cámara y le estuve felicitando realmente el trabajo tan lindo que están haciendo. Qué orgullo para el país. Realmente quiero agradecerte a vos, Juan Cancio, el habernos invitado y el trabajo que estás haciendo por la cultura paraguaya, de darle espacio a los jóvenes talentos paraguayos. Y bueno, por segunda vez estamos en tu programa. Agradecerte infinitamente y enviarle un saludo a todos los pilarenses y embuqueños que hoy día están pasando un momento difícil por la inundación, y a los chicos que estuvieron brillantes, la teleaudiencia ya lo pudo calificar, y agradecerle a la profe el trabajo maravilloso que está haciendo al frente del Conservatorio Sofía Mendoza. Muchísimas gracias, realmente fantástico. Yo te cuento que el programa hay que agradecerle a los directivos y principalmente a Dios por tener nosotros los músicos un lugar en donde puede venir todo el país, no importa qué modalidad abrace en la música, cualquiera. Y realmente este es un programa que hay que agradecerle a la gente que apuestan por los músicos paraguayos. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por venir acá al programa de ustedes. Así nomás es, así de sencillo es. No, a ustedes, y es cierto, es el único canal que apoya verdaderamente la cultura y bueno, da el espacio para los jóvenes, para que esto que es nuestro, lo de Paraguay, no se pierda, ¿verdad? Y también hay muy pocos directivos dentro del gobierno que apoyen la cultura así como ustedes están haciendo. O sea, y lento, Isna. Sí, mismo. Volvemos en un momento. No, José me iba a salir. Conservatorio de Música Sofía Mendoza de la Universidad Nacional de Pilar, bajo la dirección de la profesora Virginia Quino, directora del conservatorio. ¿Esto qué es? La batuta. Esto se llama. ¿Y esto es para dirigir? Para dirigir. Yo siempre veo que así hace. Atención significa. Papi, atención. Atención. ¿Eh? Atención. ¿A los fallaron? ¿Te acuerdas en la escuela? Huevo. Huevito. Atención, muchachos. Entregué la batuta.
Excelente. ¿Esta música de quién es? Ludwig van Beethoven. Ah, de Beethoven. Sí, bueno. este es un fragmento de la 9ª Sinfonía Coral. El himno a la alegría. Qué lindo es. Mundialmente conocido. Mundialmente conocido. Patrimonio de la UNESCO. Estamos con ustedes dentro de un ratito. Los mejores productos no tienen por qué ser tan caros. Visita y conozca Supermercado Morel Hermanos, calidez itagüeña con las mejores ofertas en todas sus secciones. Panificado de elaboración propia, carnes tipo exportación, pollos embutidos. Está apoyando ampliamente desde que vinieron hasta hoy día a la Peña Entre Amigos en el canal en Red Guaraní. También tiene amplio estacionamiento para las comodidades de sus clientes. Ahí está para el bailongo. Se hace peña los viernes y los sábados y los domingos la siesta. Espectacular. Ahí está mi socio. Le llamo yo cariñosamente Helicóptero Cabina. Gran bailarín. En todas las farras siempre él está. Supermercado Morel Hermanos en ruta 2, kilómetro 30 y medio, ciudad de Itagua. Calidez itagüeña. Supermercado Morel Hermanos. Señores, un domingo más termina el programa. Quiero agradecerle a Dios por darme la oportunidad de estar con mis colegas y por venir este enjambre de músicos y de personas tan buenas y viene de una ciudad tan sufrida como es la de Pilar. Hoy día un abrazo grande a toda la ciudad de Pilar. Muchísimas gracias, chicos, por venir. Vicky, muchas gracias. Y los felicito nuevamente a todas las autoridades que están apoyando a la cultura. Y ojalá que arranque por fin la cultura en nuestro país. Que no sea furgón de cola, como siempre en todos los gobiernos. Sí, muchas gracias. Gracias una vez más por tener nuestro programa, Juan Cancio. Gracias. Amén. Gracias. Y terminamos con otro tema de Carlos Miguel Jiménez, haciendo honra a este pilarense, a este poeta pilarense, en los arreglos con el arreglo del profe Aristides Recalde. Vamos a terminar con el coro polifónico. Muy bien. Flor de Pilar. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Buen viaje. Será preciosa como una rosa la guaireñita, y la azucena, blanca azucena aparecerá, mas con la gracia llena de magia de su sonrisa, siempre la vence la pilarense mi vencerá. Dulce y estrella como una estrella de Cartagena, joya que brilla desde la orilla del Paraná, es primorosa, más mariposa de la sierra, pero más dulce gana y seduce la realidad. Esta mirada la oración.
Entre Amigos fue auspiciado por Dismar Salud y Cultura para su vibromasajeador Orgánico Jack.